buenos días, tardes, o noches a todos los oyentes. Los saluda Ricky1210 en un nuevo video para el canal. Como siempre, es un creepypasta, que trata de un juego muy conocido. Así es, hablo del legendario Roblox. Antes de empezar, quería pedirles que si no están suscritos, que se suscriban si desean no perderse de este contenido. Otra cosa que quiero agregar, es que le mando saludos a Dylan Trejo, que me pidió que lo salude. Si quieren que los salude, pongan en la caja de comentarios para que les mande saludos en los próximos videos. Bueno, sin mucho más que agregar, comencemos con el miedo. Mi nombre es Sebastián y tengo 21 años. Les voy a contar algo que me ocurrió hace un par de días, y que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Yo era un gran fanático de los videojuegos, de hecho, podía pasarme abundantes horas jugando con mi consola o en cualquier dispositivo, sin aburrirme. Un día, me dispuse a buscar más juegos para añadir a mi extensa lista de estos mismos, y en medio de mi búsqueda, me topé con uno llamado Roblox. Me llamó mucho la atención, así que decidí descargarlo, para ver cómo era. Cuando terminó de descargarse el juego, lo abrí para probarlo a ver qué tal era, y para mi sorpresa, era fascinante. Si no me equivoco, era una plataforma donde tú podías crear tus propios juegos, para que las demás personas los prueben y se entretengan con ellos. A estos juegos creados por la gente se les suele llamar experiencias. Había gran variedad de estas experiencias, tales como Adobe, Brookhaven, Blox Fruits, y mi favorito, Breaking Point. Utilicé esta plataforma durante mucho tiempo, tanto que ya eran las 2 de la madrugada, y yo ni siquiera había cenado. Como no tenía hambre, decidí seguir jugando ya que estaba muy enviciado con ese juego, y no pensaba moverme de mi silla hasta exprimirle todo el jugo a esta plataforma. Mientras yo estaba buscando experiencias, me encontré con una muy peculiar. El juego tenía una carita feliz como nombre, y de imagen era solo un fondo negro, lo cual me llamó muchísimo la atención. Lo abrí para ver la descripción del mismo, y esta decía lo siguiente: un juego con una gran variedad de minijuegos para divertirte y pasar el rato. Pruébalo, no te arrepentirás. Yo al leer esto, me interesé muchísimo, y decidí entrar a aquella experiencia. El juego se demoró mucho en cargar, debido a que mi conexión a internet se encontraba algo defectuosa en esos momentos. Al terminar de cargarse, todo el mundo era negro. No se podía ver absolutamente nada, solamente, y teniendo que forzar mi visión, lograba visualizar a mi personaje en la pantalla. Decidí caminar un poco por ese mundo, algo extrañado, ya que pensé que su inicio sería un poco más agradable, no un lugar oscuro y con luz tenue. Luego de caminar por un rato bastante largo por el extraño lugar me percaté de 3 portales de color violeta, los cuales me podrían llevar a distintos lugares, o al menos eso era lo que yo creía. Me acerqué al primero, y tenía un cartel al lado que decía parkour. Fui al segundo portal, y también tenía su respectivo letrero, que decía Taekwondo. Pero cuando fui al tercero, toda la pantalla de mi computador se puso en negro, y dejó de responder ante mis clics. Me pareció muy extraño, así que apagué mi PC, para ver si lograba que volviera a funcionar, pero para mi sorpresa, el botón de apagado tampoco respondía. Después de presionar varias veces el botón de apagado, el juego volvió a la normalidad. La diferencia era que mi personaje se encontraba justo delante del primer portal, el que decía parkour. Cuando quise ir a ver los otros 2, una extensa niebla me imposibilitaba visualizar aquellas entradas, así que no tuve más remedio que ingresar a la entrada número 1. Al ver el nombre de la experiencia a la que estaba ingresando, me quedé confundido. Se llamaba parkour, así sin más. Lo bizarro era, que la imagen que tenía la experiencia, era la de un bebé recién nacido. Esto me pareció muy extraño y me sorprendió bastante, ya que, además de que nunca vi una experiencia con una imagen de ese estilo. Sin embargo, esa foto se me hacía muy conocida. Siento como si la hubiera visto antes, pero no recuerdo el momento exacto. De todas formas, ignoré por completo aquella imagen, y me concentré en jugar la experiencia. Al entrar, vi que me encontraba en un lobby normal y corriente, que estaba muy bien hecho para mi gusto. Empecé a pasarme todos los niveles fácilmente, ya que yo, previamente, jugué muchos de estos parkours, y me había vuelto muy bueno en estos mismos. Cuando estaba cerca del nivel 50, habían 2 portales. Uno decía Level 2, y el otro decía Taekwondo. Intenté ingresar al segundo portal, ya que el lobby me estaba aburriendo.
Tristemente, el juego no me permitía entrar al portal. Cada vez que hacía el intento de ingresar al Tycoon, me saltaba un mensaje que decía: si desea jugar esta experiencia, se requiere completar un mínimo de 250 niveles del parkour. Yo, levemente aburrido, de todas formas me propuse a pasar esa cantidad de niveles. Cada fase la iba completando de forma sencilla y rápida, ya que los niveles eran muy fáciles para lo avanzado que estaba. Cuando llegué al último nivel, me di cuenta que iba a ser muy difícil. Esto, debido a que, en los primeros intentos, me ocurría siempre la misma situación. La hitbox del personaje, forzosamente tocaba los láseres a pesar de lo calculados que eran mis saltos. Además de que yo trataba de realizar movimientos sutiles, pero moría reiteradas veces, lo cual hizo que me frustrara en cuestión de un par de minutos. Finalmente, después de una gran cantidad de intentos, y una frustración muy grande encima, logré pasarme ese nivel. Cuando llegué al final de ese nivel, el 250, vi un total de 5 portales, cercanos al borde de una extensa plataforma. Me dirigí hacia los letreros que tenía cada portal, y comencé a leerlos todos uno por uno. Al parecer, estos mismos formaban una frase, ya que era una sola palabra por cada letrero. Cuando logré conectar la palabra, se me erizó la piel. La palabra en sí, decía lo siguiente: Cuando observé el último cartel, solo se podía ver una simple pero escalofriante cara sonriente, la típica de los 2 puntos y el paréntesis, la cual me puso los pelos de punta. La mencionada me generaba cierto grado de incomodidad, que claramente no me hacía sentir a gusto en el momento. Al terminar de leer los letreros, inmediatamente el ambiente cambió de forma drástica. El cielo se tornó de un color bordo intenso, mientras mi visión se disminuía poco a poco. Pude ver a un personaje parecido a mí, pero versión sombra, acercándose rápidamente a mí desde lejos. Al momento de presenciar eso, reaccioné y rápidamente comencé a correr hacia la dirección contraria, pero mi personaje se desplazaba más lento de lo habitual. Esto ocasionó que aquella sombra recortara mis pasos con mucha facilidad, lo cual me hizo entrar en un estado de desesperación absoluta. Seguí corriendo, tratando de que esa sombra no me alcanzara, pero fue en vano. Ese ente me atrapó. Cuando esa extraña sombra me alcanzó, en la pantalla saltó un jumpscare. Esto hizo que yo saltara de la silla, y cayera bruscamente contra el suelo, golpeándome la cabeza en el acto. Con el corazón acelerado, volví a la partida, y pude observar que estaba de nuevo en el mapa inicial, con esos mismos 3 portales, solo que el primero era de un color negro intenso, en lugar del violeta que poseía antes. Así que teoricé que era porque ya lo había jugado, lo cual me alivió un poco, era un peso menos. Entré al segundo portal, que decía Tycoon, y nuevamente me quedé extrañado con el nombre de esa experiencia. Como en la otra experiencia, esta tenía un nombre simple, y era Tycoon. Solo que, a diferencia de los otros 2 juegos que había jugado, esta contenía una simple cara sonriente de color blanco como imagen, en lugar de una foto de un bebé recién nacido. Yo, con el corazón acelerado a causa del screamer que me saltó en toda la pantalla, esperé a que la experiencia cargase para así probarla. Cuando terminó de cargarse, vi que era un Tycoon normal y corriente, así que, como ya estaba acostumbrado a estos, empecé a progresar sin ningún problema. Noté posteriormente que el servidor estaba lleno, sin embargo, todos los usuarios eran sombras, y poseían el mismo nombre. Una carita sonriente. Me generaba mucha incomodidad la experiencia a estas alturas, tanto, que pensé en salirme del juego. No obstante, cuando quise realizar la acción, oh sorpresa, los botones de salir y de reiniciar no estaban. Solo se encontraba el botón de reanudar allí presente, así que, sin más remedio, reanudé el juego y continué jugando. Estaba a punto de terminar el Tycoon, solo me faltaba comprar 2 objetos que valían más de $10 millones del juego, pero cuando ya estaba a punto de comprar los objetos, mi computador se puso en negro por completo.
De la nada, se empezó a escuchar una fuerte estática con un volumen que no podía creer que mi PC aguantara, y logré observar a 5 sombras rodeando a mi personaje. En medio de las estáticas, se veían por uno solo segundo, imágenes extrañas del mismo bebé que había visto previamente, y la de un niño con gorro color azul, que al igual que el recién nacido, este también se me hacía muy conocido. Después de la incómoda estática que se sintió una eternidad, me regresaron nuevamente al mapa principal, en donde solamente quedaban 2 portales para jugar. El primero tenía un letrero, que solo se podían leer símbolos y números al azar, mientras que el segundo decía la palabra simulator. Intenté ir al primero, pero fue en vano, ya que cuando tuve contacto con aquel portal, mi personaje reaparecí nuevamente en el mismo lugar en el que estaba, y observé como una especie de corazones aparecieron en el borde de la pantalla, que no sabía con certeza para qué servían. Vi que eran 3 la cantidad de corazones, solo que uno estaba vacío, y el resto estaban rellenos, por lo tanto supuse que eran vidas. Yo extrañado, decido mirar a mi alrededor, para ver si había algo más, pero no había nada. Era yo, y esos 2 portales, sumándole el tenso ambiente que rodeaba toda la experiencia. Opté por entrar al portal que decía Simulator, ya que era el único al cual podía ingresar, y no quería perder vidas intentando entrar al otro portal. Cuando vi nuevamente el nombre de la experiencia, era aún más extraño que antes. Eran 3 caritas sonrientes, y de imagen tenía un niño sosteniendo una bandera de mi país, Argentina. Se me hacía muy conocido ese niño, creo que era el mismo que en las 2 fotos que vi anteriormente en las otras experiencias, pero no entendía por qué. ¿Por qué se me hace tan conocido ese niño? No comprendía nada de lo que pasaba, y mis pensamientos nada más le daban una traba a las teorías que intentaba armar deficientemente. Esto prosiguió, hasta que finalmente cargó la experiencia. Como de costumbre, era lo que decía, un simulador normal y corriente. En este, tenías que ser un vampiro, y debías asesinar víctimas mordiéndoles el cuello. Podías conseguir como recursos principales, sangre, monedas de vampiro, gemas, cofres, e inclusive mascotas. Podías acumular presas, que era la gente que matabas, con lo cual subías de posición en la tabla de clasificación del servidor, la cual, como era de esperarse, estaba repleta de usuarios con el mismo nombre, la maldita carita sonriente. Progresé bastante rápido en el juego, aunque no podía negar que los sonidos que se escuchaban en la experiencia a la hora de morder a los humanos del juego o incluso a los jugadores, que por cierto, eran esas mismas sombras, solo que no se movían en lo absoluto, eran bastante extraños, e inclusive nauseabundos. Estaba ubicado en el puesto número 3, así que comencé a farmear muchas más presas, ya que quería llegar al primer lugar para acabar rápidamente con todo esto. Finalmente, logré llegar al top 1. Pero espera. ¿Qué demonios está pasando con mi PC? Cuando me enviaron nuevamente al inicio, solo quedaba un único portal. Este no era violeta como lo era antes, había cambiado a un color naranja con un leve tono amarillento. Tenía como nombre en el letrero los mismos símbolos al azar que poseía previamente, lo cual no me sorprendió para nada. Al ingresar al portal, las estáticas comenzaron a dar su aparición en mi computador, mientras la pantalla parpadeaba cada cierto tiempo. Entre esos parpadeos, podía ver al mismo niño que había visto antes, solo que un poco más adulto, lo notaba ya que se veía como un chico de 14 años. Pero espera. No lo puedo creer, ahora lo entiendo todo. Ese niño. Soy yo. Logré reconocerme cuando vi una imagen mía, sentado en el computador, que parecía sacada hace un par de segundos, la cual me erizó la piel. Esa experiencia, sin saber cómo, ingresó a mi almacenamiento, y a mi cámara del computador, robando unas cuantas fotos mías que me había tomado mi padre en el proceso. El mismo juego utilizó mi cámara frontal para aprovecharse de mis miedos y tomarme una foto, lo cual me erizó la piel, ya que tenía miedo de que esa experiencia me robara los datos. Pronto, la estática se fue, pero vi algo sumamente escalofriante. En el juego se veía como si estuviera en la cámara frontal, y me podía ver a mí mismo. Parecía que el juego me estaba grabando, ya que cada movimiento que hacía, se captaba realmente en el mencionado, lo cual me hizo entrar en estado de shock.
presencié como una sombra, muy larga, de aproximadamente 3 metros, se asomaba en la puerta que se encontraba justo detrás de mí. En ese momento, mi corazón se aceleró fuertemente, no pensaba darme la vuelta en lo absoluto, no quería ver a esa criatura con mis propios ojos. Lentamente, esa sombra se acercó hacia mí, mientras yo escuchaba y sentía cada uno de los pasos pesados que daba. Con lo asustado que estaba, no me di cuenta que la sombra ya estaba detrás mío. Una de las manos de aquel ente tomó mi quijada y la comenzó a acariciar suavemente. Yo estaba llorando del terror, mientras veía esa mano filosa muy aterradora, que también era negra, tal y como aquel ser. Estaba temblando de miedo, quería gritar, pero algo en mi cuerpo no me lo permitía, tampoco quería mirar hacia atrás, sabía que esa cosa estaba detrás mío. Un miedo profundo me recorría, mi corazón lo sentía en la garganta, y me aterré aún más, cuando vi que la sombra se agachó levemente. La mencionada, lentamente mostró su cabeza, y se colocó al lado mío, abrazando mi cabeza con sus horribles manos. Yo a estas alturas no me podía mover, estaba aterrado por lo que estaba viendo. Finalmente, la sombra sonrió. Tenía una sonrisa de dientes puntiagudos, y la misma era enorme y escalofriante, con solo verla se me pusieron los pelos de punta. Después de que la sombra sonriese, se escuchó una estática muy fuerte en el PC, y vi que volvió la experiencia a la normalidad. Ya no sentía esa tensión que había sentido anteriormente en el ambiente, y yo supe muy bien que la criatura ya no estaba. Esto ocasionó que yo diera un suspiro de alivio, pero aún faltaba algo. Debía darme la vuelta. Aún pensando que la sombra seguía allí, lentamente me di la vuelta. Vi que la sombra ya no estaba, con lo cual la tranquilidad se apoderó de mí por completo. No había logrado ver a la sombra cuando estaba junto a mí, incluso si estaba cerca de mi visión periférica, lo cual me pareció muy extraño. Ya que debería por lo menos haberla visto por mi rabillo del ojo, pero en este caso no fue así. Seguí jugando, aunque me encontraba muy nervioso y asustado por lo que acababa de presenciar, y me sentía aún peor, cuando me daba cuenta de una cosa. El tacto que hizo esa extraña silueta con mi quijada, lo sentí tan real, como si alguien realmente estuviera haciéndolo, lo cual me aterraba aún más de lo que ya estaba. Entré a ese portal, y ya esto era aterrador. La experiencia tenía un nombre largo, que tapaba toda la pantalla, sola y exclusivamente de esas macabras caritas sonrientes. La imagen era justamente el momento donde la sombra estaba acariciando mi barbilla, con esa mano que poseía unos aterradores dedos puntiagudos. Al cargar la experiencia, solo era un mundo que poseía un ambiente de color negro, solo que en esta ocasión, con más luz, lo cual me permitía visualizar mi alrededor, sin necesidad de forzar mi visión. Era luna llena, con un cielo estrellado que daba cierta relajación, después de todo lo sucedido anteriormente. Pero de la nada, el ambiente del mundo pasó a volverse muy tenso y pesado, y el cielo se convirtió en uno nublado totalmente. Comenzó a llover, y de la nada, saltó un mensaje en toda la pantalla que decía lo siguiente. La estática comenzó a resonar en mi PC nuevamente, y se podían escuchar sonidos de un corazón latiendo rápidamente, al estilo Flee the Facility. Vi como una criatura de proporciones inmensas comenzó a perseguirme a una velocidad muy alta, con lo cual yo sin pensarlo 2 veces corrí a la dirección contraria. Me apareció un botón con la letra G arriba, así que sin dudarlo lo presioné. Me percaté de que su utilidad era de que mi personaje pudiera correr más rápido, solo que poseía una especie de barra de color celeste, que lentamente bajaba conforme iba corriendo más y más por el extenso mundo. Así que supuse que esa barra era el límite de lo que podía correr. Mi personaje, como era de esperarse, se quedó sin energías, así que traté de recuperarlas a toda costa. Pero pronto, el juego no me admitía mover a mi personaje, mientras veía como esa criatura se acercaba lentamente hacia mí, sin yo poder realizar alguna acción para evitarlo. Finalmente, cuando esa enorme criatura estaba enfrente mío, una estática apareció en la pantalla, y apareció esa imagen perturbadora, de aquella sombra tomando mi barbilla. Seguido de todo eso, Roblox me expulsó de la experiencia. ¿Qué mierda acabo de jugar? Era la única pregunta decente que podía hacer. En ese momento tenía los pelos de punta, el corazón acelerado, y un sudor muy grande. Sentía este juego como una tortura psicológica, una experiencia que nunca jamás olvidaré en mi vida. Inmediatamente, denuncié la experiencia con el argumento de que robaban datos, para que laborasen.
decidí mantener el Roblox instalado en mi PC, ya que tenía la esperanza de que no hicieran caso omiso a mis denuncias, y borrasen aquel horrible juego. Unos días después, volví a ingresar al Roblox, para ponerme al tanto de las novedades de mi denuncia. Cuando entré, me apareció una notificación, que trataba justamente sobre eso, mi denuncia. Vi que mi denuncia había sido rechazada, y observé que había una especie de justificación. Antes de enfadarme, decidí leer lo que decía allí. Lo que leí me heló la... Muy buenas tardes, estimado Sebas-Player, 2257. Se encuentra al habla David Baszucki, director ejecutivo de la conocida empresa de Roblox Corporation, para informarle que su denuncia ha sido rechazada, por decisión del equipo de trabajo de la corporación mencionada previamente. Lamentablemente, no hemos logrado eliminar esta experiencia de los servidores de la plataforma, a causa de lo dañino que podría ser para nuestra comunidad, incluyéndolo a usted. Este mapa ha sido creado en un tiempo aproximado de hace más de 10 años, y a pesar de los reiterados intentos de eliminarla, el equipo de Roblox Corporation ha llegado a la conclusión de que es prácticamente imposible borrar esta experiencia de los servidores de Roblox. Hemos leído ciertos testimonios, en los que se podía leer que la experiencia ingresaba a los datos y a la cámara frontal de los dispositivos de los usuarios, con el propósito de torturar psicológicamente a los mismos. Al equipo de trabajo también les ocurrieron la misma situación. Hemos sufrido de este extraño troyano, que perjudicaba a nuestros dispositivos que nos encontrábamos utilizando, arriesgando la vida útil de los mismos temporal o permanentemente. Para su mala suerte, usted contraerá un virus, que ocasionará que su computadora entre en un estado vegetal de forma permanente. Esto, a causa de que usted ha probado esta experiencia, y no se percató del poderoso troyano que contenía en su código. El creador de aquella experiencia, es un reconocido hacker en la comunidad de Roblox, que hemos intentado expulsar de esta plataforma, fracasando en el intento. Al jugar la experiencia, el malware inmediatamente se adentra a sus archivos, lo cual al principio no es notorio, ya que el mencionado se oculta con éxito entre los miles de archivos que contiene el computador, pero conforme pasa el tiempo de juego en aquella experiencia, el troyano se vuelve cada vez más fuerte, hasta que el computador no lo soporta, y simplemente colapsa. Este hacker creó el peligroso troyano, sola y exclusivamente para que ingrese a tus archivos, y utilice esos permisos con el principal objetivo de utilizarlos como tortura mental al usuario. Al comienzo, solo accede a tus archivos y a tu cámara, pero conforme va adentrándose más, el virus comienza a conseguir más permisos, sin necesidad de que tú se los ofrezcas, causando que robe tus datos y haga entrar a tu computadora en estado vegetal. Así que ya lo sabe. En caso de que el virus aún no se haya presentado en su computadora con tanta potencia, es debido a que, en raras ocasiones, el troyano se demora en actuar. Ha ocurrido en algunos casos de los trabajadores de Roblox Corporation. Esto puede variar, dependiendo de la seguridad que tiene tu equipo. En su caso, lo más probable es que la seguridad de su equipo es muy alta, pero no podrá hacerle frente por mucho tiempo al poderoso troyano. El equipo de trabajo de Roblox Corporation no podrá actuar ante esa experiencia y ese usuario, ya que el creador de aquel juego tiene más poder e influencia que todo el equipo, incluyéndome. Le manda un saludo el director ejecutivo de Roblox Corporations, David Baszucki. Requiero que usted comparta su anécdota a jugadores activos en la plataforma, con el propósito de que adquieran conciencia, y tengan la suficiente responsabilidad como para no ingresar a aquella experiencia, bajo ningún tipo de circunstancia. Firma, David Baszucki, director ejecutivo de Roblox Corporation. Al terminar de leer esto, quedé impresionado. No podía creer que un hacker era más poderoso que los propios hombres que trabajan en Roblox Corporation. Suena como una locura, pero es verdad. Como era de esperarse, mi PC dejó de funcionar, y se apagó permanentemente.
A pesar de que intenté encenderla reiteradas veces, todo fue en vano. Mi computador, oficialmente dejó de funcionar para siempre, tal y como lo dijo el director ejecutivo de Roblox Corporations. Me costó dormir durante un corto periodo de tiempo, ya que recordaba con miedo cómo esa sombra acariciaba mi quijada, y del cómo mostraban fotos mías de cuando yo era más pequeño. Fue una tortura psicológica muy fuerte, que me cuesta olvidar hasta el día de hoy. Meses después, me compré una nueva PC, pero no pienso volver a jugar Roblox, al menos por un largo tiempo, y menos en mi anterior cuenta. Así que ya lo saben, tengan cuidado con lo que juegan. Quién sabe, puede ser que haya contenido muy obsceno o fuerte en el interior del juego, o un troyano te atormente psicológicamente.